¿Alguna vez se han preguntado qué es la resistencia de los materiales? Yo creo que no. Así que se los voy a decir de una manera un poquito más fácil de entender. Pues es una ingeniería que estudia los comportamientos de los materiales, en este caso cómo son deformables bajo cargas externas, cómo analizamos las fuerzas, las internas y los esfuerzos y cuáles son las deformaciones que genera o bueno, que se aseguran en la estructura para que no se rompan o no se deformen. Pues con ese objetivo que tienen pues es determinar la capacidad de un material para resistir esfuerzos. En este caso sería la tracción, la compresión, el corte, la tensión. Pues ¿para qué nos sirve? Pues porque tenemos aplicaciones esenciales para el diseño como estructuras de puentes, maquinaria, aeronaves, componentes estructurales en la ingeniería civil y en la mecánica. ¿Cómo sabemos si un material puede soportar una carga sin romperse o deformarse? Bueno, pues la resistencia a los materiales es una rama de la ingeniería que estudia cómo los materiales se comportan cuando se les aplica fuerzas, como peso, tensión o presión, analizando si se deforman, se rompen o se mantienen estables. ¿Para qué sirve? Sirve para diseñar y construir estructuras seguras, eficientes, como edificios, puentes o máquinas, asegurando que soporten las cargas sin fallar. Y en la física sabemos que en cambio con la mecánica que estudia el equilibrio de las fuerzas, pues aquí se estudia la resistencia de estos materiales que se enfoca específicamente en lo que sucede internamente por las fuerzas que se generen en el material. En este caso, por ejemplo, las vigas, podemos saber que las vigas tienen un diseño de una manera como más o menos así para que soporte el peso de esta manera y no se doble ni se quiebre de una manera más fácil, o estamos hablando de una estructura gigantesca en la que el peso es demasiado, tiene que ser resistente por la seguridad. En nuestro caso, como ingeniería industrial, la seguridad que tienen los pasajeros que van a pasar, y eso es lo importante en la resistencia de los materiales en base a la física. Tenemos distintos tipos de fuerza. En nuestros casos sería pues la tracción, que es cuando se estira un material, la compresión, cuando se aplasta el material, el corte, cuando se corta, la flexión y la torsión. También podemos ver como la plastilina, que se puede hacer todo de tipo. Mi compañera va a mostrar un poco más de esto. Los tipos de esfuerzo son las distintas formas en las que las fuerzas actúan sobre un cuerpo. Las principales son tracción. Es cuando un material se estira porque las fuerzas opuestas jalan de él. Compresión. Es cuando un material se aprieta o aplasta por fuerzas que van hacia adentro. Corte. Ocurre cuando fuerzas paralelas hacen que una parte del material se deslice sobre otra como si lo cortaran. Flexión es cuando un material se dobla debido a una carga. Torsión es cuando un material se retuerce por fuerzas que giran en sentido opuestos. ¿Cómo se afectan estas resistencias? Pues es en base a la temperatura, la humedad, el tiempo y la carga aplicada, que es lo importante aquí en física, la carga aplicada. Tenemos el caso de la tracción, que sería la tensión, que es cuando un material se estira. Su explicación en la física sería cuando actúan fuerzas opuestas que jalen el material, y esto genera un esfuerzo interno al material. Otra sería la compresión, que es cuando un material se aplasta. Por ejemplo, cuando agarramos una lata de refresco y la aplastamos, en este caso las fuerzas van hacia el centro del material, y eso puede que falle por el aplastamiento o el pandeo del material. Cuando un material se dobla, en este caso se flexiona, que es la flexión, podemos hacer una regla en donde se esté, por ejemplo, en este caso es un pedazo de cartón, donde se esté oprimiendo de ambos lados. En este caso se va a terminar doblando el cartón. Aquí ya vemos que genera este tipo de arruga por la doblación, y esto es pues que se aplica un esfuerzo en sentido circular y generan esfuerzos constantes e internos. Cuando se corta el papel con tijeras, estamos haciendo un corte o un cizalla,
que es cuando se desliza internamente. Las fuerzas actúan paralelas pero en sentidos opuestos y es lo que genera este corte. La fatiga, ¿qué es la fatiga? En este caso con el material, cuando lo seguimos oprimiendo, sería cuando un material falla por el mismo uso repetido. En este caso sería el cartón. En partes de aviones suele pasar cuando después de muchos ciclos de vuelo. No es una falla por una fuerza grande, sino que por muchas pequeñas repetidas esto se va a ir generando y puede remarcarse más. El efecto en la temperatura, cuando un material se vuelve más débil ante las altas temperaturas, cambian las propiedades mecánicas del material, cambian sus compuestos, sus elementos químicos y eso genera, dependiendo del material, distintos cambios. La elasticidad contra la plasticidad, que sería, por ejemplo, una liga, que siempre va a regresar a su forma por el elástico, y la plastilina, que se deforma y ya no vuelve al mismo tipo. Podremos volver a ocuparla, pero no regresa a ser el mismo material. Un límite elástico puede ser un punto donde se regresa a su forma original. Un ejemplo claro fue la regla, o en este caso nuestro cartón, en donde si presionamos el centro aplicando una fuerza de flexión, se va a hacer. Pero si nosotros lo agarramos en la parte superior o en la inferior, este material no va a afectar nada. Se va a hacer a lo mejor, como se dice antes, que es un no por fatiga, que a pesar de tantos movimientos, al ser mucha presión constantemente, se va a terminar doblando, pero esto va a aguantar más que estando así. Por eso normalmente las vigas justamente se genera a través de un estilo así de patrón, en paradito en vez de estar acostado, hace que soporte más, en este caso, la fuerza o el peso en los puentes, y este hace que supere su límite y a veces se rompa si está de otra forma. Y bueno, para casi terminar, pues quiero decir algo clave, que la resistencia de un material no depende del material en sí, sino de las condiciones físicas como la fuerza aplicada, el área, el tipo de esfuerzo, el tiempo, la temperatura, el entorno, y estas van a ser las variables que van a determinar si un material se deforma o si un material falla.